Bienvenidos chiquillos, ¿cómo están? Ha pasado un poco de tiempo, ¿verdad, Maribel? Un poco de tiempo, muy bienvenidos. Hemos tenido algunos problemas ¿De salud? de salud. No pudimos grabar antes, pero ya estamos de vuelta. Así es. Y con la segunda temporada de un nuevo Narrador capítulo. de historias, con un nuevo capítulo que se llama Indiferencia. Por Amor. ¿De qué se tratará? Vamos a ver entonces de qué se va a tratar, pero antes tenemos que Oremos. oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por la oportunidad que nos das, Señor, de volver a poder realizar este programa para cada uno de los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, de nuestros hermanos. Te pedimos que tú puedas guiar todo, que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para honrar tu nombre. Quédate con las personas también que están pasando alguna dificultad en este momento y responde tú cada una de sus oraciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar, vamos a buscar en nuestras Biblias un versículo que se encuentra en San Mateo 25:40, que dice así: Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Vamos a ver de qué se trata? Vamos a ver. Las historias del narrador no solo hablaban de una transformación religiosa, también anunciaban una inversión en las prioridades de la sociedad. En un mundo que estaba pauteado por la adulación, el servicio ahora restablecería el orden social. En una parábola sobre el juicio final, él una vez más estaba presto a conmover a aquella sociedad autosuficiente. Bueno, en esta parábola del juicio final que está en Mateo 25 del 31 al 46, nuestro narrador de historia explica de una manera muy especial cómo va a ser el juicio. Mira, los primeros versículos de la parábola dicen así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, ¿qué va a hacer el Señor? Dice aquí que va a separar en dos grupos a las naciones. Pero los religiosos, ¿sabes qué pensamiento tenían de separar en los dos grupos? Ellos pensaban que estaban los cristianos o los que estaban bien, todos, y el resto del mundo. O sea, ya ese era su pensamiento. Pero en la parábola, cuando sigue hablando y explicando lo que sucede, el narrador habla de otra cosa, se enfoca en otra cosa y tiene que ver con el cuidado de los demás. Porque fíjate que dice acá, en el versículo siguiente, dice lo siguiente: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a ver. O sea, él les dice una serie de cosas a estas personas que ellos hicieron. Y bueno, ahí responden y ellos dicen: pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Nosotros nunca te vimos a ti, no te vimos en la cárcel, no te dimos alimento, no te dimos nada. Pero resulta que lo que estaba explicando el Señor era cómo ellos habían actuado en su vida. Fíjate que el juez de la parábola, él no utiliza la observancia del sábado como para cerrar o para separar los dos grupos. Tampoco ocupa el diezmo ni tampoco el cuidado de la salud. No quiere decir que las cosas no sean importantes, lo son. Sí. Pero a pesar de que esto es importante, había algo que tenían que tener en cuenta en el juicio final, y era en relación al amor al prójimo o al cuidado de los semejantes. Así es. Ese era el punto importante. Ahora, la gente podría pensar, en base a esta misma parábola, que la salvación es por obras.
Y ahí hay que tener cuidado. Cuidado. Porque claro, yo digo, bueno, entonces no guardo el sábado, no aparto mi diezmo, no hago las cosas que generalmente sabemos que son correctas y que hay que hacer, y solo hago buenas obras. Pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver acerca de la verdadera fe. Tiene que ver con la fe que vivimos y no con la que solamente decimos tener. Esta es la fe que define nuestra conducta con relación al amor hacia los semejantes. Bueno, ese amor está descrito en 1 Corintios 13 del griego original y no está escrito con adjetivos. No. Está escrito con verbos. Y los verbos indican Acciones. Por lo tanto, nos está enseñando que el amor tiene que ser una acción. Ser indiferente a los demás y indiferente a lo que los demás pasan está muy lejos de ser un atributo del amor. Exacto. Con base en esta parábola, ¿estás de acuerdo que lo contrario al amor es el egoísmo y no el odio? Si el juicio final fuera hoy y estuviéramos en el contexto de esta parábola, ¿cómo seríamos evaluados cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer para que la compasión sea una parte vital en nuestras vidas? Wow, nos hace pensar esas preguntas. La parábola del juicio final es un golpe fatal a la fe formalista. En este caso, el narrador de historias, Jesús, le estaba hablando a los fariseos, ¿ya? Que estos no generaban los actos de amor, como por ejemplo dice en Mateo 25:42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Esto nos hace ver el mundo de una forma diferente. Por ejemplo, muchos fariseos, ellos trataban de verse importantes con gente importante, con los mismos gobernadores. Y eso nos hace ver que nosotros no tenemos que generar esa atención frente a personas famosas o poderosas que se les dicen, sino que tenemos que enfocarnos en dar nuestras acciones de en servicio, exactamente. Cuando las naciones estén reunidas frente a la presencia de Dios, estos van a ser divididos en dos, como tú lo habías mencionado, y eso va a ser para su destino eterno. Los justos y los que hicieron las buenas acciones con las personas pobres y dolientes, y también los que no lo hicieron. Oye, fuerte la parábola en sí, pero también nos hace pensar, porque creo que lo habíamos dicho ya en otros programas. Así es. Que tiene que ver con nuestra fe en acción y tiene que ver en cómo realmente somos cristianos o no lo somos. Somos reflejo del Señor y el Señor vino a servir. Y si bien tenemos que hacer las cosas de manera correcta y tenemos que hacer lo que el Señor nos pide en su palabra, lo que Él más nos dice es que tenemos que ir en ayuda de los demás. Tenemos que ser cristianos reales. Así es. El pensamiento de hoy es de Timothy Keller y dice: Dios se enfurece cuando mostramos una cara para Él y otra diferente para los necesitados. Bueno, ya llegamos al final de este episodio número 5 de la temporada número 2. Así es que vamos a recordar lo que aprendimos hoy, lo importante que aprendimos hoy, que tiene relación con el amor al prójimo, y el amor está reflejado en acciones. En acciones. En hechos. Por lo tanto, la invitación de hoy día, Francisco, es que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra forma de hacer las cosas, de cómo estamos actuando y qué es lo que debemos mejorar, y entender que nosotros estamos llamados para servir y para estar al servicio, valga la redundancia, claro, de los demás. Tenemos que preocuparnos por los demás, de las personas que nos rodean. Muchas veces
hacemos vista gorda, como que no los vemos, pero en esas acciones, en esos detalles está el amor que podemos entregar. Muy bien. Así que, ¿te parece que oremos? Oremos para poder terminar. Oremos. Padre Santo, tú mereces la altura de los santos cielos, Señor. Gracias te damos una vez más por poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, te queremos pedir en esta hora que tú nos puedas acompañar, Señor, y que podamos demostrar tu amor, Señor, con acciones a las personas que lo necesitan, Señor. Señor, quédate con nosotros, cuídanos a cada uno de tus hijos, Señor. Y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Se viene interesante el próximo capítulo, Así Francisco. es. Así que quedan cordialmente invitados. No dejen de vernos Y compartan. y compartan. Así que eso, nos vemos. Adiós. Que estén bien. Chaito. Chao. Sí. Pedro, Mateo, Jacob, hijo de Feo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás. Hacer ASMR. Aquí estamos con el náufrago. F. Una presentación de risa y no se me cree. Y ahora me dio risa a mí, güey. Ya, ya. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Cuando quieras, camarógrafo. ¿Ya? Sí. ¡Lo logré! ¡Ta, ta, la, 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 la!